Entre enero y agosto de 2022, 15 periodistas han sido asesinados en México, es decir, en promedio 2 al mes. Esto no es normal. La prensa en México ha sido blanco de 331 agresiones durante los primeros 6 meses de este año, y esas solo son las reportadas. Esto quiere decir que cada 14 horas una persona periodista o un medio de comunicación es agredida. La organización Artículo 19 publicó su informe semestral sobre la violencia contra la prensa en México para los primeros 6 meses de este año. Y déjenme decirles que no son buenas noticias. Para empezar, la mayoría de estas agresiones se queda en la impunidad, pero además Artículo 19 identifica que hay una negación por parte de las autoridades mexicanas para reconocer y resolver esta situación. Esta misma organización, en el primer semestre de 2016, cuando Peña Nieto era presidente, registró 218 agresiones contra la prensa. Esto quiere decir que hay un aumento de casi 52% en el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto y de ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no solo eso, este informe también nos dice que durante el primer semestre de este año, los principales agresores de la prensa en México fueron... Adivinen, por favor, dejen en los comentarios quién creen que agrede más a la prensa. En un momento les doy la respuesta. ¿Listas? ¿Listos? El principal agresor de la prensa en nuestro país es nada más y nada menos que el Estado. De las 331 agresiones, 128 vinieron de servidores públicos. Y esto se divide tanto en funcionarios públicos como en las Fuerzas Armadas y otros actores del Estado. En general, así están divididas las agresiones. De acuerdo con Artículo 19, 75 fueron de funcionarios públicos, 68 de particulares y 45 de fuerzas de seguridad civiles. En 88 casos, aún no se ha podido determinar el origen del ataque. Además, la organización pudo identificar que los ataques más comunes contra la prensa en México son la intimidación y el hostigamiento, las amenazas y el uso ilegítimo del poder público. Las entidades con más agresiones reportadas son la Ciudad de México con 49, seguida de Yucatán y Michoacán con 30 cada uno. Además, Artículo 19 identifica que la violencia en línea o la violencia digital contra la prensa, ya sea contra personas periodistas o medios de comunicación, sigue en aumento. Y otro punto a destacar de este informe es el de los desplazamientos. De acuerdo con el informe, 4 periodistas fueron víctimas de desplazamiento interno forzado y 2 de exilio durante los primeros 6 meses de este año. 4 de ellos son hombres y 2 son mujeres, quienes debido al contexto de violencia y la falta de garantías por parte de las autoridades mexicanas, se vieron obligadas a salir de su hogar, dejando atrás su proyecto de vida y redes de apoyo. Y Artículo 19 también dice que los discursos estigmatizantes por parte de personas servidoras públicas contribuyen a este clima, a esta situación de ataques contra la prensa. Por ejemplo, cuando el presidente dice que la ciudadanía solo debe confiar en lo que se dice en las mañaneras, no está fomentando que las personas se informen en diferentes fuentes, sino que crean en el discurso oficial y en nada más. Algo muy diferente sería si dijera, pueden contrastar esta información con esta otra, o siempre busquen en diferentes fuentes, pero eso no es lo que estamos escuchando. Esto provoca que existan, por ejemplo, ataques en redes sociales dirigidas a periodistas y a medios de comunicación que no reproducen el discurso oficial y que más bien lo cuestionan utilizando palabras similares a las que utiliza el presidente, como sopilotes, prensa vendida, traidores a la patria y otros. Y Artículo 19 dice que esto al final crea un mensaje confuso, porque por un lado el presidente dice que respeta la libertad de expresión y que respeta la libertad de prensa, pero por el otro está estigmatizando y atacando a esa misma prensa de esta manera. La organización concluye que estas agresiones reflejan claramente las acciones y omisiones de las autoridades en agravio a la prensa. Las autoridades niegan la violencia contra la prensa al mismo tiempo que directamente
directamente perpetran agresiones contra periodistas y medios. A pesar de que estamos en uno de los momentos más críticos para la prensa en México, se vislumbran pocas acciones para el combate a la impunidad. Y aquí seguramente se están preguntando por qué todo esto es importante, ¿cierto? Bueno, aquí podríamos hablar de que un gobierno democrático sin libertad de prensa pues no es en realidad democrático, pero también tenemos efectos más inmediatos. Por ejemplo, el 22 de agosto pasado fue asesinado el periodista Freddy Román en Chilpancingo, Guerrero. Y pues me gustaría decirles que este ha sido el único asesinato de periodistas en México este año, pero no fue así. Antes de él estuvieron ellas y ellos. Juan Arjón López en Sonora, Ernesto Méndez en Guanajuato, Antonio de la Cruz en Tamaulipas, Sheila Johanna García y Yesenia Mollinero en Veracruz, Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, Armando Linares en Michoacán, Juan Carlos Muñoz en Zacatecas, Jorge Camanero en Sonora, Eber López en Oaxaca, Roberto Toledo en Michoacán, Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Baja California y José Luis Gamboa en Veracruz. En total, 15 periodistas asesinados solo en lo que va de este año, solo entre enero y agosto de 2022. Si sigues viendo el video, porque sabemos que puede ser pesado escuchar una lista de 15 nombres, cuéntanos si te pareció aburrido esto o si más bien te estás preguntando qué tiene que pasar en un país para tener una lista así en los primeros 8 meses del año. Con esto llegamos al final del video. Esperamos que te haya parecido interesante. Si llegaste hasta aquí, por favor, déjanos un corazoncito amarillo en los comentarios para saber que viste todo el video. Muchísimas gracias por verlo. Por favor, también cuéntanos qué opinas sobre este tema y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Bueno. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Por un perpetrado...